Hola, te doy la bienvenida a Hora del Recreo, un podcast en donde vas a encontrar charlas con artistas de la literatura, del mundo audiovisual y donde conoceremos sus obras y sus procesos creativos. En esa media hora que dura el recreo, nos ayudarán con su experiencia a dar norte a nuestros proyectos, esos que ahora son solo un sueño, pero que pronto, seguro que verán la luz. El recreo siempre ha sido ese lugar donde jugábamos, soñábamos, compartíamos y empezábamos a conocer la vida en todas sus facetas. En esa media hora de nuestra mañana conseguíamos reponernos para seguir con nuestras tareas. Ahora, en nuestra vida adulta, parece que el recreo es cosa del pasado, y eso no podemos permitírnoslo. En este podcast vamos a recrearnos, vamos a aprovechar ese tiempo de ocio para poner en órbita nuestros sueños literarios y audiovisuales, con la ayuda de creadores y creadoras que ya han llegado a la cima y que nos van a contar los pasos que dieron y cómo lo hicieron para conseguirlo. ¿La escuchas? Suena la sirena. Empezamos la hora del recreo. Hoy voy a acercarme hasta Daniel Fopiani, un escritor gaditano, autor de libros como La Carcoma o La Melodía de la Oscuridad. Cuando le propuse apadrinar esta nueva aventura, no dudó un solo segundo en hacerlo. Y estoy deseando de empezar nuestro recreo con Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy Buenas. buena, ¿qué hay? Pues encantadísimo de que estés aquí en este primer recreo y Igualmente. con muchísimas ganas de hablar con un creador de tu envergadura, porque aunque te he leído en artículos que tienes por la red, decir que hay gente que no les gusta que los escritores no tengan cana en el pelo, a mí me parece que hay que hacer las cosas desde el corazón y con la entrega y con la técnica, por supuesto, también, pero que aquellos que renieguen de la savia nueva, para mí no tienen mucha credibilidad. Así Sí, que, bueno, eso siempre ha ocurrido y bueno, y aunque diga que no tengo cana, ya me están empezando a salir algunas canas. bueno, pero lo bueno es que es como una forma de... La luz también se puede cambiar, ¿sabes? Sí, sí, pero es cierto lo que dice, siempre existen puristas que reniegan un poco de las voces nuevas, pero bueno, los tiempos van evolucionando, nos tenemos que ajustar al nuevo ocio, ¿no? Tenemos esos rivales indiscutibles como Netflix o las consolas, los videojuegos, y yo creo que la literatura tiene que evolucionar, ¿no? Tiene que hacerse más directa, y yo creo que por ahí es donde va el camino de las nuevas voces. Qué bueno. Antes de dar el salto a la novela, estuviste y escribiendo muchísimos relatos. Sé que uno de tus referentes, también el mío, desde mi punto de vista humilde, es Ray Bradbury. Y fuiste el promotor de una iniciativa como Relatos sin Contrato, donde lanzaste muchísimos relatos en esta revista que después se hizo digital, ¿no? Sí, así es. Realmente todo comenzó como un proyecto local en el que nos reunimos 4 o 5 escritores de aquí de la zona de Cádiz Sí. y bueno, tomando cerveza, como siempre comienzan los mejores proyectos, nos dimos cuenta de que en nuestra ciudad pues faltaba una revista literaria en la que la gente pudiese leer poesía, pudiese leer literatura, relatos, entrevistas y bueno, nos decidimos a crear esta revista y además conseguimos hacerla gratuita, repartíamos 2.000 ejemplares mensuales y la dejamos por las carnicerías, las papelerías, las panaderías, las peluquerías, para que la gente mientras esperase en la cola antes de que hubiese COVID, pues pudiese llevarse el ejemplar o echarle un vistazo en el mismo local o llevárselo a su casa. Sí, bueno. Estuvimos 5 años repartiendo revistas gratuitas de literatura, pero bueno, desgraciadamente el proyecto terminó cayendo, aunque sí que lo conseguimos alargar varios años en formato digital. Qué bueno. ¿Y el tema del relato te influye a la hora de hacer una estructura dentro de un capítulo en un libro? Sí, yo creo que sí. Mis primeros pasos en el mundo de la literatura fueron escribiendo relatos. Yo creo que es como empieza el 70 o el 80% de los escritores. Y yo creo que sí, yo creo que a la hora de estructurar una trama más compleja, como puede ser la de una novela, realmente cada capítulo casi que lo trato como si fuese un propio relato en el que cada capítulo, además de contar esa trama central, ese eje central, cada capítulo tiene un comienzo y un final y un cierre, ¿no? Y yo creo que eso viene un poco del relato. Qué bueno. A mí me gustaría mencionar dos capítulos de tu última novela o de tu novela más
reciente, La melodía de la oscuridad, y me voy a ir a 2 capítulos, al 27, que es el que hablas de las 7 letras. Es un capítulo que me gusta mucho, y me gustaría un poco ese, y también te digo otro, como el de Pasapalabra, como uno de los personajes secundarios empieza como el London Millionary, a vivir la realidad dentro de esa televisión que le empieza a contar con las letras, ¿no? Lo que está haciendo. Me gustaría un poco ver que nos contaras cómo llegas hasta ese punto, si es una idea aislada que metes en tus personajes o cómo lo haces, Daniel. Eh, yo siempre he pensado que escribir una novela no solo consiste en contar una historia o una trama. Entonces, es cierto que antes de sentarme a escribir una novela, evidentemente yo ya tengo estructurado la mayor parte de la trama, de todo lo que va a ocurrir, pero luego me preocupo o sacrifico mucho tiempo por pensar cómo lo voy a contar. Siempre me gusta que cada capítulo, como los detalles que tú cuentas, pues que en cada capítulo haya alguna joya escondida, que sea una especie de juego que el lector tenga que descubrir. Y realmente es como yo disfruto la literatura. Yo no disfruto creando historias. Realmente cualquiera puede sentarse y pensar en una trama coherente y cerrada, puede hacerlo cualquiera. Creo que realmente la dificultad reside en cómo contarlo, en cómo jugar con las letras, cómo jugar con las ideas, con las estructuras. Y es así como realmente me lo paso bien y espero seguir haciéndolo durante mi trayectoria literaria. Qué bueno. Hemingway decía que nunca dejaba de escribir un capítulo cuando lo terminaba, sino que empezaba el siguiente un poquito, aunque sea, para que le estuvieran llamando los personajes Claro. todo el tiempo mientras que estaba paseando o estaba haciendo otras cosas. ¿Tú sueles dejar un capítulo cerrado o también tienes algún tipo de pequeño diferencia, ¿no? Aquí me ocurre una cosa, y bueno, yo todavía he tenido la suerte y la fortuna de coincidir con muchos escritores en varios festivales de género negro o en entregas de premios, de certámenes y demás. Y yo aún no conozco a dos escritores iguales que tengan la misma técnica o el mismo procedimiento a la hora de estructurar una novela. Yo no sé si es una pega o es algo bueno lo que tengo, y es que yo escribo muy lento. Yo me puedo pegar 3 o 4 horas delante del ordenador escribiendo y a lo mejor lo que saco son 500 palabras. Me gusta mucho pensar cada frase, me gusta mucho pensar cada párrafo, darle 10.000 vueltas antes de continuar. Yo creo que eso en ciertos puntos es contraproducente, ¿no? Porque llega a ocurrir lo que tú comentas. Quizás si escribiese más ligero, los mismos personajes me pedirían seguir escribiendo, la misma tensión de la trama me obligaría a seguir escribiendo, pero yo escribo muy lento. Prefiero tener lo que tengo bien claro, bien sujeto, para seguir continuando. Eso a veces me da muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, es de la única manera que sé escribir. Bueno, al final estás ahí labrando tus palabras poco a poco, y al final Exacto. ese lienzo que pintas o que esa tela que estás haciendo es una tela de calidad, y así lo demuestran tus novelas y los premios y ser finalista de Cartagena Negra, o el premio de Valencia Joven también, que es algo impresionante. Así que yo creo que tu técnica también tiene que ser algo que está en el buen camino. Muchas Pero gracias. hay una cosa que pasa, o que nos pasa a los escritores que estamos empezando, a los que estáis ya ahí arriba, habiendo alcanzado el sabor dulce del éxito. Bueno, nos queda mucho camino todavía, por Sí, por recorrer. supuesto, pero sí es verdad que los incentivos, que un premio siempre es algo que te hace reafirmarte, ¿no? Y hacer que seas una persona que dice, bueno, pues estoy en el camino correcto. Eso sí Pero es la cierto. procrastinación y los ladrones de tiempo se apoderan de ti en muchas ocasiones. Podría decir que sí, ¿no? Pero también es cierto que tampoco conozco un escritor que escribiese todas las horas que les gustaría escribir. También por fortuna o por desgracia, tengo mi trabajo, que es el que realmente me da de comer. Soy sargento de infantería de marina, y mi oficio, como es comprensible, me quita muchas horas al día, ¿no? Realmente yo siempre he escrito en mis ratos libres, escribo por las tardes o por las noches o los fines de semana. Y es cierto que suelo llevar una regularidad medianamente constante. Evidentemente hay días o hay rachas en las que escribo más o escribo menos, pero es cierto que nunca dejo de crear y nunca dejo de escribir hasta ahora. Seguiré tocando madera y espero que así siga siendo.
y lo haces de una forma analógica, en plan, tienes una libreta donde apuntas las cosas, en el móvil apuntas una frase de alguien que has escuchado que te ha evocado algo. Yo, ¿Cómo lo haces tú? mi primera fase de escritura yo escribo en papel porque siempre lo he hecho desde que era joven y siempre me ha dado una especie de suerte, así que siempre escribo en papel y luego cuando lo paso al ordenador ya estoy haciendo como una primera corrección de esa primera escritura. Si me preguntas si siempre llevo una libreta encima, lo he hecho durante muchos años, pero es cierto que hace ya mucho tiempo que dejé la libreta un poco al lado y tengo el teléfono móvil, que es donde apunto un poco muchas veces las ideas que me van surgiendo. De todos modos, también es cierto que si una idea es buena y me Sí. viene esa iluminación y digo, qué frase más buena o qué giro más bueno, no se me suele olvidar. No hace falta que lo apunte, pero es cierto que otro tipo de detalles sí lo suelo apuntar en el teléfono móvil. Eso está muy bien, porque te obsesionan las palabras a nivel, cuando estás escribiendo, ¿tienes puesto que se te muestren las palabras que llevas escritas o prefieres ocultarlas para que no te estén ahí como pesando? En plan, llevo 3 horas escribiendo y solo llevo 300 palabras. No estás viendo la calidad, sino la cantidad. Muchas veces te puede pasar eso. Ahora mismo actualmente no, pero reconozco que también me ha pasado durante muchos años, sobre todo en los relatos. Hubo en 2000, de 2015 a 2017 realmente dediqué todo mi esfuerzo y todo mi ánimo a presentarme a certámenes literarios. Lo que hacía era escribir muchos relatos y muchos de ellos pues tenían una medida de palabras para cumplir las bases del certamen al que quería presentarlo. Y sí es cierto que me obsesionaba un poco por las palabras, tanto como para llegar al mínimo y escribir todas las que hiciera falta o para recortar y ser escueto en una trama. Actualmente tengo mucha libertad, gracias a Dios, la editorial, eso que muchas veces se cuenta de que se hacen encargo, tiene fecha de entrega, a mí eso a día de hoy no me ha ocurrido, no sé si eso es bueno o malo. A Y la carcoma sí que le ocurrió, ¿no? Un sí, sí, poco. sí, exacto, exacto. Y tampoco me gustaría trabajar con esa presión de palabras o si ya me obsesiono muchas veces con esos detalles que a muchos lectores puede pasarle desapercibido, el número de palabras o la cantidad de páginas que pueda tener una novela no es algo que me obsesione. Pero la estructura, por ejemplo, te he escuchado en otras entrevistas decir que tú intentas innovar también en eso de la estructura. En la carcoma lo hiciste de una manera y después en la melodía de la oscuridad de otra. Me gustaría saber un poco eso, si realmente la estructura en sí, los cimientos de tu historia, que creo que son la urdimbre, es lo más importante a la hora de construir, porque si te hartas de escribir esas palabras después al irte hacia atrás y tener que volver a empezar es como, vamos, que prácticamente puede hacerte incluso abandonar el proyecto. ¿Te obsesiona el tema de la estructura en sí como tal antes de la historia en sí? ¿O cuando tú ves o escuchas o tienes ya una idea preconcebida, cómo llegas a lanzar, aquí tengo yo una trama suficientemente potente para tener una novela? Cuando hablo de innovar en las estructuras, no sé si servirá como ejemplo, mi primera novela, La Carcoma, actualmente tengo dos novelas. Tengo una tercera escrita que estamos con la fase de corrección con mi agente editorial. Y realmente cuando hablo de eso es que las dos novelas que he escrito son totalmente diferentes una a otra, sobre todo en el proceso de creación. Con La Carcoma yo sabía perfectamente cuál iba a ser el final de la novela, tenía los capítulos perfectamente estructurados. De hecho, es una cuenta atrás. Sabía que los capítulos, en vez de ir de manera progresiva, iba a ir en orden descendente. Sabía, tenía presente qué es lo que iba a ocurrir en todo momento, lo tenía todo controlado. Era mi primera novela, la escribí y salió así. Terminó ganando el premio Valencia Nova de Narrativa, que fue un poco lo que me abrió las puertas al mundo editorial de primer nivel. Con la segunda novela, con La Melodía de la Oscuridad, es cierto que yo lo que me propuse fue proponerme un reto que es escribir una novela desde la perspectiva de un personaje, de un protagonista invidente. Ese fue el germen inicial de la novela y todo lo demás fue viniendo después, hasta el punto de que yo empecé a escribir la novela y yo no sabía cómo la iba a acabar. Y quizá eso sea el punto en cuestión que hace diferenciar una novela de otra. Evidentemente, las estructuras son totalmente diferentes, la melodía tiene mucha más profundidad en sus personajes, tiene mucha más variedad de personajes, hay más psicología,
hay mucha más documentación, es una novela mucho más madura. Pero es cierto que con la Carcoma quise jugar con esos capítulos, con esa cuenta atrás que mantenía esa intriga en el lector, y con la melodía lo que me preocupaba era cómo explicar las cosas, cómo contar lo que rodeaba a una persona invidente. Y el hecho de que no tengas el final inevitable, ¿no? Porque al final en muchos cursos de escritura o escritores también te dicen que tú lo has hecho de las dos maneras, teniendo el final inevitable escrito en la carcoma y en la melodía de la oscuridad, dejándote un poco llevar por la luz del personaje de Adriano y por toda la trama tan eh, oscura que le rodea, ¿no? También el despertar en ese lector la sensación de la angustia y sobre todo el sentirte que ya no eres válido en muchas de las cosas, ¿no? En ese arco del personaje, ¿sueles hacer arcos de personaje previamente, hacer sinopsis o algún high concept de la propia novela? ¿O directamente, como bien has dicho, te centras en me pongo a escribir y a redactar esta sensación de ceguera y ya a partir de ahí voy haciéndolo un poco por donde vaya viniendo el río de las palabras? Como te digo, yo creo que lo bonito de todo esto es que cada novela es un mundo y cada libro es diferente. Tanto con la Carcoma como con la melodía no hice nada parecido. Es cierto que a pesar de tener cierta estructura y tener algunos capítulos ya pensados y saber lo que va a ocurrir en algunas escenas de la novela, no tenía nada estructurado de manera demasiado trabajada. Con esta novela que acabo de terminar, sin embargo, sí lo he hecho. Antes de sentarme a escribir la primera página, tenía una sinopsis más o menos cuadrada, tenía mi lista de mis personajes, tenía una breve biografía de todos, tenía un high concept bastante claro, y yo creo que esto último ayuda mucho al escritor, sobre todo, a no perderse y no perder cuál es el objetivo real de la novela. No obstante, por mucho que uno piense, por mucho que uno cuadre, por mucho que uno estructure, cuando uno se sienta a escribir la novela va a cobrar vida, los personajes, el que uno pensaba que iba a ser de una manera se convierte en una persona totalmente diferente, el que no iba a tener protagonismo termina siendo uno de los protagonistas principales. Es cierto que eso siempre va a estar ahí. Yo creo que una de las cosas que tiene la literatura para que los escritores no nos aburramos en nuestro oficio, yo creo que es esa, ¿no? Por mucho que estructuremos, por mucho que creamos tener el eje central de la novela, la propia historia va a ir divagando y nos va a ir llevando por otros caminos. No obstante, creo que es buena idea, un buen consejo tener ciertas ideas claras y esas ideas sí cumplirlas a lo largo de toda la trama, y los 3 o 4 puntos que se tengan claros, llegar hasta ahí aunque el camino no sea lo que hayamos pensado. Eso es un consejo increíble, gracias por compartírnoslo, porque al final la estructura de cualquier historia, ya sea a nivel literaria o audiovisual, si no está clara, el divagar muchas veces te puede hacer perderte y caer en un bloqueo creativo. ¿Y tú tienes algún tipo de consejo para desbloquear vamos, el bloqueo creativo llega siempre, ¿no? Pero ¿tienes algún tipo de salir a correr o hacer algo especial con los amigos, tomarte una cerveza? ¿Cómo sales de ahí, de ese agujero negro? Hombre, realmente es cierto que todos los escritores llegamos al bloqueo, pero también tengo que decir que soy afortunado al decir que no he sentido un bloqueo excesivo a lo largo de mi trayectoria. Siempre aconsejo a todo el mundo, como bien dice, siempre las mejores ideas ocurren cuando el pensamiento es lento, no nos damos cuenta. Estamos continuamente viviendo bajo presión, bajo estrés, las horas del trabajo. Cuando llegamos a casa tenemos que limpiarla, hacer la colada, tenemos otras obligaciones familiares. Y yo creo que siempre las mejores ideas llegan cuando el pensamiento está relajado, cuando el pensamiento es lento, cuando estamos totalmente haciendo algo diferente en nuestro día a día, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos incluso antes de la siesta, cuando el pensamiento está calmado, cuando estamos en la ducha. Es ahí cuando llegan las mejores ideas, y esas son las ideas que luego hay que explotar en el papel. Siempre recomiendo a todo el mundo que si no se tiene claro qué es lo que se va a escribir, intentar evitar sentarse delante del ordenador. Hay escritores que aconsejan todo lo contrario. Yo, si no sé lo que quiero transmitir o si no sé lo que quiero contar, evito sentarme delante del ordenador precisamente para no encontrarme con ese papel en blanco. Ese bloqueo, esa frustración, ¿no? Claro, para no sentir esa frustración. Distinto es que yo sepa qué es lo que quiero contar,
sé más o menos cómo lo quiero contar y me cuesta hacerlo, como he dicho anteriormente, que nadie regala nada. Hay Claro, gente que se piensa hay que que pelearse. que un capítulo se escribe en media hora. No, no es así, no es No, así. no creo. Es normal que cueste. Claro, El escritor Nobel que no se sienta frustrado, que es normal que cueste. pues sí. Picasso ya decía que decía que la inspiración me pille trabajando. Entonces, Claro, al final es eso un poco, ¿no? Que tú estás ahí enfrente de ese papel en blanco y si no estás prefieres ponerte a ver una serie o es una mejor. película o salir a pasear, puede venirte muy bien, pero también estás procrastinando un poco esa tarea, ¿no? Y al final Claro, te sientas y dices, ay, está en blanco esto, no sé cómo lo voy a rellenar, ¿no? hombre, claro, ya cada uno debe ser consciente si lo hace con buena fe o con mala fe. El problema de eso de dejar el trabajo para otro día o para después, eh, el escritor que se toma su oficio en serio y que realmente es escritor y quiere escribir, lo va a hacer las 24 horas del día. Escribir no es solo pulsar las teclas para escribir las letras. Mm. Escribir es, como tú bien dices, dar un paseo y observar las cosas, escuchar las conversaciones, es ver la respuesta de algunas personas frente a ciertas situaciones, estudiarlas, observarlas. Totalmente. Realmente eso también es escribir y no se está dejando de trabajar nunca. Y yo creo que, Escribiendo por dentro, estás escribiendo por... claro, claro, es eso. Y tan importante es una cosa como la otra. Evidentemente el producto no se ve, no se materializa hasta que uno pulsa las teclas. Es el proceso que más cuesta, el más duro, pero durante el resto del día hay que estar escribiendo porque si no es cierto que puede ocurrir eso, que si solo escribimos cuando estamos delante del ordenador, nos puede ocurrir que cuando nos sentemos delante del ordenador no tengamos nada, estemos vacíos. Y Estamos yo creo que fuera ahí de es donde llega la frustración. Totalmente. Eres colaborador de Zenda Libro, que eso es un hito extraordinario. Y en uno de tus artículos das consejo para aquellos escritores que quieran presentar su novela a certámenes. Y yo tengo aquí un pequeño resumen de aquellas cosas que vas poniendo, que has puntualizado, como la importancia de elegir bien el certamen al que te quieres presentar, porque hay muchísimos festivales o certámenes donde van a requerir pues novelas. Entonces, aquí en este caso, como escritor novel, ¿es importante hacerlo de forma solitaria o directamente apoyarte en alguien? ¿Cómo lo hiciste tú con La Carcoma, que fue tu primera novela? Hay que ser consciente que el trabajo del escritor es en solitario, es decir, nadie puede venir a ayudarnos mientras estamos escribiendo, nadie puede venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, es un trabajo totalmente en solitario. No sé si tú preguntabas un poco por el tema de apoyarme en alguna Claro, agente editorial. apoyarte en algún agente como antes de lanzarte a cualquier certamen, porque Yo no conozco a día de hoy, puede ser que existan, yo no conozco ningún agente que trabaje en los certámenes literarios. De hecho, no es que se acostumbre, pero es cierto que cuando uno entra un poco en el nivel editorial, un poco más profesional, se olvida un poco de esos certámenes literarios, ¿no? Yo siempre aconsejo a todo el mundo comenzar por certámenes literarios, pero no va a haber nadie que nos ayude al respecto. Pero sí es cierto que el poder lo tiene el propio escritor. En ese artículo que comenta, algún día me gustaría desarrollar un poco más la idea y entrar un poco más en profundidad. Creo que tiene mucha importancia la profesionalidad que el escritor o la escritora pueda transmitir en su texto. No es solo que el texto, el relato en este caso, esté mejor o peor escrito, que evidentemente es muy importante, pero además de eso, yo he sido también jurado de varios certámenes de relato y nos encontramos con muchos autores o muchas autoras que no transmiten esa profesionalidad o esa seriedad en sus textos, tanto sus textos como en la plica que puede presentar luego. Y yo creo que todo eso al final en un conjunto es importante porque la realidad es que el 80 o 90% de los certámenes literarios no se deciden por unanimidad. Siempre va a haber una duda, siempre va a haber tres o cuatro textos que estén dudosos. Y cuando abrimos la plica para ver quiénes son los autores, si nos encontramos con un papel en blanco con el nombre, el apellido y el DNI ahí puestos sin cuadrar, no es lo mismo que si nos encontramos un currículum perfectamente trabajado, que sea una imagen más profesional, o que al menos transmita que el autor se ha preocupado en hacerlo de una manera más... Al final, es un todo, poco de todo respeto, ¿no? suma. También. Es como ¿Cómo? llegar a tiempo, ¿eh? Es un poco de respeto hacia la persona que te va a leer, que tiene Exacto, cientos de novelas o de relatos enfrente y que si tú tienes una falta de ortografía, por ejemplo. probablemente
te van a echar atrás porque, o directamente si intentas hacer algún tipo de pella y no hacer las palabras, ponerlo a 14 o a 13 porque no se va a notar, al final. Que eso son típicas cosas que pienso que serán bastante recurrentes a la hora de decir, mira, es que me dicen que son 150 palabras o 150 páginas y tengo 143, pero si lo pongo a 13 tengo 170. Exacto. Yo creo que hay muchos detalles que muchas veces el escritor novel pasa por alto y que no deben pasarse porque al final todo suma. Eso es un gran consejo. Que tengamos una buena ortografía, que el formato que especifiquen esté bien y que tengamos una buena plica donde pueda, en caso de desempate, ir hacia nuestro lado. Claro, Es importante. y todo el mundo piensa de que no se hace, pero se hace, siempre se hace, casi siempre se hace. Yo sé que puede sonar injusto el tema de que pueda decidir una cosa así. Realmente no es que lo decida. Lo que estoy diciendo es que todo suma y que el escritor debe de crear esa sensación de profesionalidad, esa sensación de respetar el oficio y esa sensación de tomárselo en serio, porque si no lo hace, va en su detrimento y no hay vuelta de hoja. Este ejemplo sirve para presentar tu texto a certámenes literarios o para presentar tu texto a una editorial. Pasa exactamente lo mismo. Si no cuida o pules esos detalles que parecen a priori insignificantes o que no deberían de contar, ya os digo yo que sí cuentan. Pues sí que cuenta. Pues es un gran consejo. Gracias, Daniel. Me gustaría, nos has hablado de tu nueva novela que ya está en camino, que está en un paso fuera de ti ya, que ha nacido. ¿Nos puedes adelantar algo si es que se pudiera? Y si en este caso, si no se pudiera, ¿qué le dirías a aquellas personas que esperan que tu siguiente novela como Agua de Mayo? Puedo hablar algo, no mucho. Lo que puedo contar es que entregué la novela a mi agente hace una semana, un par de días antes de Cartagena Negra. Estoy muy ilusionado, me gusta mucho, será un thriller. Y yo tengo la sensación de que es la mejor novela que he escrito hasta el momento, pero bueno, eso también es un poco trampa porque seguramente la siguiente que escriba espero tener la misma sensación, ¿no? Que sea la Claro, mejor que tenga hasta el eso es que momento. vas en progreso, ¿no? Claro, exacto. ¿Te va a desarrollar en Cádiz? No, esta vez no. Vale. Esta vez no. Esta vez no voy a decir dónde está ambientada. Vale. No lo voy a decir porque es cierto que en este caso la escenografía es muy importante. Quizás sea la primera novela donde la escenografía cobra protagonismo y bueno, espero poder decirlo dentro de unos meses, pero creo que todavía es muy pronto. ¿Cuándo más o menos podremos saber cuándo estará en librería? Yo espero, aún no se sabe nada, pero yo espero que esté en los primeros meses del año que viene, primer trimestre. Espero que esté y si no, por ahí andará la cosa. Es cierto que ahora mismo el mundo editorial, igual que todo, está vuelto del revés. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con el tema de este virus que nos está azotando. Entonces estamos también un poco a expensas de a ver qué ocurre, porque yo soy el primero al que no le interesa que la novela salga y a los 2 días vuelvan a estar las librerías cerradas, ¿no? Entonces, si todo va bien, si todo sigue su curso, espero que los primeros meses del año que viene pueda estar en librería. Qué bueno. También estarán audiolibros, supongo. ¿Qué Bueno, ves sí, los audiolibros? yo supongo que sí. Me hizo mucha ilusión no solo ver La melodía de la oscuridad en Storytel, sino que también estuvo audio descrito para personal invidente, La melodía de la oscuridad por la 11, y es algo que me hace mucha ilusión porque, a fin de cuentas, eh, poner un libro en audio con su sonido de fondo, eso lleva un trabajo increíble. Yo me pensaba que eso era tan fácil como sentar a un hombre a leer, pero no es así. Eso es un estudio de grabación, es una inversión, y la verdad que todo lo que sea ver la novela en otro formato siempre es una alegría, ¿no? Al final, el audiolibro, hay muchos puristas de la literatura que hablan que una novela nunca se podrá comparar con un audio novela, pero venimos de la oralidad, ¿no? Entonces, como ir de nuevo a esa historia que no está repetida o que no se la tiene que quedar alguien en la cabeza para tener que ir diciéndola a unos y otros y que vayan pasando de cerebro en cerebro y Sí, contándose. sí. Entonces, estamos como yendo de nuevo a ese origen del contar las historias a través de audio. ¿Tú sientes que realmente el audiolibro quita un poco de peso o que denigra quizá un poco al libro en sí?
No, no lo creo. De hecho, pienso que es un formato que puede tener bastante aceptación y puede funcionar muy bien en los años venideros. Pero sí es cierto que el escritor escribe una novela para ser leída, no para ser narrada. Quizás me consta de que hay muchos escritores que escriben solo y exclusivamente para Storytel. Quizás eso sí pueda tener una mejor cabida. Pero bueno, es igual que muchas veces se habla de las películas, cuando un libro se adapta a audiolibro, no está trabajado, no está pensado para ser leído en voz alta. No sé si me explico. Sí, sí, Quizás eso le pueda restar cierta calidad o cierta sonoridad a la novela. bien, tal vez, ¿no? Que te pares en una frase porque te haya encandilado y quieras estar recapacitando, porque es verdad Exacto. que la mente viaja cuando estás leyendo, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Pero bueno, pero creo que todos los nuevos formatos, bajo mi punto de vista, son bienvenidos. Como he dicho antes, tenemos que luchar con todas las opciones de ocio que se nos presentan hoy en día, sobre todo para la juventud. Y si mediante el audiolibro hay más jóvenes que escuchen el libro, a mí me parece bien y correcto. Yo, de hecho, he estado 2 años y medio trabajando fuera de Cádiz, a 6 horas en coche, y muchas de esas 6 horas un audiolibro me ha servido como distracción e incluso he podido llegar a disfrutarlo, ¿no? Así que creo perfectamente en que el formato pueda funcionar. Y bien, que se vayan saltando de formato a formato, de libro a audiolibro, también de libro a serie, de libro a película. En el final de La melodía de la oscuridad, que no voy a destripar ni mucho menos, pero sí que voy a decir que se vuelve bastante cinematográfico. ¿Es un sueño que para ti que se ha hecho realidad ya o se va a hacer realidad pronto el hecho de que veamos alguna vez alguna de tus dos novelas que ya tienes escritas en modo de serie o de película? Yo espero que sí, ojalá, pero ahora mismo no tengo nada cerrado. Ya me gustaría a mí decirte que sí. Es cierto que hay varias productoras que se han llegado a interesar por la novela. No hemos cerrado contrato todavía, pero creo, ojalá, que en unos años pueda dar alguna noticia de este tipo. A día de hoy no puedo decir que sí porque sería mentira. Pero que lo piensas un poco, porque cuando tú lo estás escribiendo, cuando escribes ese final y te lo imaginas, ya lo estás viendo, lo estás visualizando en una pantalla grande o No, no. en el salón de la casa de alguien. En este caso no, en este caso escribo mis novelas pensando solo en el efecto que pueda producir al lector, no en ningún momento ninguna de mis novelas han estado pensadas o centralizadas para que se lleven a la gran pantalla. Creo que sería un error escribir un libro o una novela con ese objetivo. Totalmente. Es otro buen consejo que me anoto. Ya estamos terminando, de hecho ya la sirena del recreo ha terminado hace tiempo, pero estamos haciendo un poquito de pella. Yo Me estoy gustaría que encantado. antes de irnos a nuestras tareas cotidianas, nos digas o nos recomiendes un libro que creas que es un libro que no tiene por qué ser actual, sino un libro que todo el mundo debería leerse. Pues recientemente, de hecho, ha sido el que me ha quitado el premio de Cartagena Negra, La cordura del idiota, de Marta Pariente. Ujú. Es una novela, además es un thriller, novela negra, y es de esas novelas finitas que se leen casi en dos sentadas, como lo pudo hacer hace un año, hace 2 años, No queda jungla donde regresar, que se llevó todos los premios del género. Este año lo está haciendo La cordura del idiota, de Marto Pariente, de la editorial Versátil, que es con la que yo publiqué La Carcoma, y la verdad que es una novela, yo creo que imprescindible, sobre todo a los que les guste el género. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu recomendación y por este ratito tan bueno que hemos echado en Hora del Recreo. Y Gracias a espero ti. que muy pronto saber de ti y que estemos en contacto porque es un verdadero placer. Muchas gracias por todo. Ha sido un auténtico placer también. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Ha sonado la campana, que nos indica que ya ha finalizado el recreo. Espero que este primer episodio te haya gustado y te haya dado claves, consejos y ganas para iniciar, seguir o retomar ese proyecto que tanto te ilumina la cara. HDR solo acaba de empezar. Si crees que puede interesarle a las personas que te rodean, no dudes en compartírselo para que poco a poco vayamos llenando el recreo de vida e historias. Te espero en el próximo capítulo. Si quieres comentarme alguna cosa, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, Instagram o Twitter, @ElíasPérez con Y, o ponerte en contacto conmigo a través de mi página web, www.eliasperez.es. Muchísimas gracias a Daniel Fopiani
por apadrinar este primer episodio y muchísimas gracias a ti por estar ahí. ¡Hasta luego!